Hay tres trampas mortales en las que podemos caer. Tres. La primera es la trampa voluntarista. Todo lo hago con mis fuerzas, apretando mucho los dientes y los puños. La segunda es la trampa de que yo pongo una parte y Dios pone otra. Yo pongo un poquito y el Señor pone el resto. Es decir, que es como Dios es mi auxiliar, mi ayuda, mi herramienta, mi muleta. Es una herramienta para mí mismo. Una parte yo, otra el Señor, pero yo primero. Y podemos estar atrapados aquí, en estas dos trampas, incluso teniendo miras de santidad, altas miras, ¿no? Ver a los santos como San Francisco de Asís o Santa Teresita o Santa Teresa, no sé, o Santo Domingo de Guzmán, y empezar a decir, fíjate, esto es lo que han hecho ellos, fíjate lo que han hecho, pues yo también lo tengo que hacer, ¿no? Y lo intentamos y fracasamos, y fracasamos, y fracasamos, ¿no? Es porque siempre estamos tan empeñados en ayudar a Dios, a hacer de Dios, y no conseguimos abandonarnos del todo a su voluntad, ponerlo todo en sus manos. Creemos que la gracia de Dios es como una ayuda extra para nosotros mismos, una herramienta, que ir caminando es cuestión de voluntad, parte mía, parte de Dios. Y no, 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 no es así. No es así. Y estas son las dos primeras trampas mortales, ¿eh? Yo con mis fuerzas, parte mía, parte de Dios, pero yo primero. Y la tercera parte es una trampa mortal también y muy grave, y de hecho muchos hermanos han caído en ella, porque se han agotado de vivir en las dos primeras y se van justo al otro extremo, ¿no? A la trampa protestante de la sola fe, de que solo con creer que ya estoy salvado, de que Dios me ama, ya no tengo nada que hacer, ya no tengo que esforzarme, ya no tengo que dejar de pecar. No, 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 no. Porque el punto central de todo esto, de estas trampas, es quién produce el querer y también quién produce el obrar, quién es el que mueve. Nosotros nos movemos por nuestra propia cuenta o Dios. ¿Vamos nosotros primero o va el Señor? O va el Señor primero y nosotros no tenemos nada que hacer porque todo lo hace el Señor. Y la palabra de Dios es clara, ¿eh? Ninguna de las tres. Las tres son trampas mortales. Jesús nos dice, sin mí no podéis hacer nada. Nada es nada, ¿no? Y San Pablo dice, trabajad por vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien activa en vosotros el querer y el obrar para realizar su designio de amor. ¡Wow! Hermano, hermana, ¿en qué trampa hemos caído? ¿En cuál has caído? Y es fácil caer en estas trampas, ¿eh? Porque tienen algo de verdad y todos hemos caído de una manera o de otra en distintos momentos en estas trampas, ¿no? Y son trampas porque nos dejan atrapados, pero atrapados en el pecado y por eso son trampas mortales. La primera y la segunda, esta trampa de con mis fuerzas o de una parte yo y otra parte Dios, pero yo el primero nos deja agotados, ¿no? Sin poder salir de donde estamos, intentándolo una y otra vez solo con nuestras fuerzas, con nuestro poquito y desesperados al final abandonamos, porque no podemos salir del pecado con nuestras propias fuerzas. En nuestras propias fuerzas no podremos nunca vencer al pecado, necesitamos al Señor a totalidad. Y el otro extremo, que es la trampa protestante de la sola fe, nos dice que solamente somos justificados por la fe. Y esto es falso, porque el apóstol Santiago en la Escritura dice, ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y por eso es una trampa mortal que nos deja atrapados en el pecado diciendo, yo creo en Dios, yo ya me salvó, Dios me salvó ya y me ama y ya. La trampa protestante nos adormece la conciencia, dejándonos en esa indiferencia ante el pecado, ¿no? En simplemente sentir el amor de Dios y yo ya estoy salvo y ya el pecado nos da igual, vivir en pecado nos da igual, total, ya nos ha salvado el Señor y ya nos ama y por tanto de nada sirve cumplir los mandamientos, ni los sacramentos, ni la confesión, ni la Eucaristía, ni la Iglesia, nada. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios, eso no es lo que nos enseñó Jesús. La misericordia de Dios no es una excusa para pecar y seguir viviendo en pecado. No, no, no. La misericordia de Dios es la verdad. Por eso el propio Jesús nos dice, el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y San Pablo nos recuerda entonces que pecaremos puesto que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. En absoluto, nos dicen Romanos. Claro que no. No caigamos en la trampa mortal, porque el Señor nos ha salvado, pero el Señor no nos llama a seguir en el pecado, sino a pedir perdón en el sacramento de la confesión que Él mismo instauró en la Iglesia para perdonarnos los pecados. Y no solamente eso, sino que nos regaló esta gracia sobreabundante en el sacramento de la confesión para liberarnos del pecado. Y no solamente eso, sino para que Él pueda vivir adentro de nosotros y realizar con nosotros las obras que Él nos ha preparado de antemano que realizásemos. Y no solamente eso, sino que además viviendo en gracia nos lleva a unirnos a Él carne con carne, sangre con sangre en la Eucaristía. ¡Wow! Es decir, nos regala su gracia a Él mismo en los sacramentos para que podamos vencer al pecado, no nosotros, sino Él. Por eso es tan doloroso para el Señor ver cómo sus hijos amados se quedan atrapados en esta trampa mortal. Hermano, hermana, saber que Dios nos ama no es excusa para pecar y seguir viviendo en pecado.
no es excusa. Pidámosle al Señor que nos ayude a salir de estas trampas, ¿no? Porque todos hemos caído en alguna de estas trampas alguna vez, sin darnos cuenta. Pero escuchemos lo que nos dice el Señor. Escuchemos atentamente que esto son palabras de vida. Sin mí no podéis hacer nada, nos dice Jesús. Es Dios el que obra en nosotros el querer y el obrar según su beneplácito. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que se me dio no resultó inútil, al contrario, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¡Wow! Es increíble, ¿no? Lo que nos dice el Señor en su palabra. Y también nos habla el Señor a través del magisterio de la Iglesia, que nos muestra que cuantas veces obramos bien, Dios, para que obremos, obra en nosotros y con nosotros. ¡Wow! Bendito sea el Señor que habla tan claro en su palabra, que no es otra cosa que la Escritura, con la tradición leída a la luz del magisterio de la Iglesia. Eso es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios nos saca de las trampas mortales, nos libera de nuestras propias fuerzas, o de yo primero y después el Señor, y nos libera también de la trampa mortal de la sola fe. Sin tener que hacer nada, no. La gracia de Dios conmigo, pero la primacía la tiene la gracia. No es o el esfuerzo o la fe, o una cosa o la otra, o un extremo o el otro, no. Por eso San Pablo aconseja a Tito, pues hijo mío, esfuérzate con la gracia de Cristo Jesús. Y en otro lugar nos dice San Pablo, trabajad por vuestra salvación con temblor y temblor, ¿no? Y es muy importante comprender esto, porque no es por nuestras fuerzas, sino que es el Espíritu Santo el que nos mueve. Tampoco nosotros vamos a un lado y usamos al Señor como una ayuda, como una herramienta, no. Dios nos mueve y nosotros colaboramos libremente con Él, dejándonos mover totalmente, dócilmente, porque es Dios el que nos ama primero. Es Él el que se hizo carne y se subió a una cruz y nos salvó. Y es Él el que resucitó y nos envía el Espíritu Santo, y sigue Él mismo siendo el manantial en los sacramentos. Dios es el que inicia, el que acompaña, el que termina todas nuestras buenas obras. Es Él el protagonista. Es Él el protagonista de nuestra fe y de las obras que Él ha dispuesto que realizáramos con su ayuda, ¿no? Es impresionante. Es impresionante, es hermoso, es increíble, ¿no? La fe católica. Y es tan bello ver la vida de los santos, que son los que han entendido esto plenamente, ¿no? San Agustín escribía, no dice Cristo, sin mí poco podéis hacer, sino sin mí no podéis hacer nada. Por tanto, sea poco o mucho lo que hagas, no lo puedes hacer sin Cristo, no. Sin su auxilio no puedes hacer cosa alguna. ¡Wow! Sin mí no podéis hacer nada. Y nada es nada, hermano, hermana. La vida es un regalo gratuito de Dios. Nuestra vida, tu vida, la mía, cada instante es un don de Dios. Gracia sobre gracia. No hay nada de tu vida que no se te haya dado. No hay nada de santidad, de bueno en ti que no haya sido regalado por Dios. Por eso el Señor nos llama a obras grandes y maravillosas, porque no es por nuestras fuerzas. Bien conoce el Señor lo pobres que somos, ¿no? Lo único que necesita es nuestra confianza, nuestra libertad puesta en sus manos, humildemente, en obediencia, con docilidad. Y siendo pecadores como somos, el Señor nos dice siempre, te basta mi gracia. Y es que es Él, que es la fuente, que está presente en los sacramentos, día tras día, en la confesión y en la Eucaristía, donde nos unimos a Él, ¿no? Donde nos unimos a la vid verdadera, a la vida. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en Él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. ¡Wow! Dejémosle a Dios ser el protagonista. No nos quedemos atrapados en estas trampas mortales del voluntarismo, de una parte yo y otra parte el Señor, de esa sola fe protestante, ¿no? Dejémosle hacer lo que quiera en nosotros incondicionalmente, ¿no? Abandonémonos confiadamente a lo que Él nos pide y trabajemos en las obras que Él ha dispuesto para nosotros. Y dejémonos sorprender por Él, porque el Señor va a hacer maravillas en nosotros, en ti, en mí, porque el Señor necesita santos que iluminen este mundo que vive en tinieblas. Santos que no se queden atrapados en las trampas, sino que vivan libres como hijos e hijas del Señor. Hermano, hermana, por favor, cierra tus ojos. Oremos. Venimos a ti, Madre, hoy. Tú que eres la llena de gracia, la que has llevado a Jesús adentro vivo, primer sagrario vivo, que caminabas con Jesús. Tú que estuviste a los pies de la cruz, tú que estuviste en Pentecostés, tú que sigues acompañando a la Iglesia en misión tras misión a cada uno de tus hijos, te pedimos a ti, Madre, que nos ayudes a salir de estas trampas mortales. Pídele a Jesús que nos envíe el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que ilumina, que transforma, que purifica, que fortalece, que nos santifica. A ti, Madre, te lo pedimos, porque eres tú la
la que destruye todas las herejías, porque eres tú la mediadora de todas las gracias, porque eres la Madre de Dios y Madre nuestra, porque eres la Madre de la Iglesia. A ti te lo pedimos, María, tú que te has entregado a totalidad. Gracias, Madre. Gracias, Madre.